Bueno, buenas noches, hermanos. Es una bendición poder estar juntos como iglesia y vamos ahora a compartir la palabra del Señor. Los invito a que abran sus Biblias en el Salmo 27, versículo 4. Es un versículo muy conocido. Y dice así: una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Este es el versículo con el que quería empezar y creo que es algo que el Señor nos habla mucho, ¿no? De poder aprender a estar en su presencia, poder aprender a tener momentos apartados para orar, para estar en intimidad con el Señor. Creo que una de las primeras cosas que tenemos que alcanzar como cristianos en nuestra vida de oración es que de forma regular, de forma periódica, podamos apartar un tiempo para buscarle, apartar un tiempo de todo lo demás que tengamos que hacer para buscarle. Y es algo de lo que hablamos mucho y a lo que el Señor nos llama, y es algo que nos cuesta, ¿no? Capaz por eso el Señor nos lo repite una y otra vez. Mateo 6 dice: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor nos llama a apartarnos, ¿no? A cerrar la puerta de nuestra habitación para tener un tiempo a solas con Él. Son fundamentales estos momentos para nuestra vida. Necesitamos hacerlo porque el Señor también es celoso de nosotros y quiere que tengamos esos momentos exclusivos para Él, porque Él nos ama. Y el Señor nos pide un poco más que esto. Y que el Señor nos pida un poco más no es una carga para nosotros, sino todo lo contrario. Si el Señor nos pide más es porque Él quiere pasar más tiempo con nosotros. Y eso no es una carga, sino que es un enorme privilegio. Que el Dios, creador de todas las cosas, el Rey de Reyes, Señor de Señores, quiera pasar tiempo con nosotros y cada vez un poco más, es un privilegio para nuestras vidas. Amén. Y el Señor nos llama a que no sean solo esos momentos apartados que son fundamentales, que no sean solo esos momentos los que tengamos para orar. Primera Tesalonicenses 5:17 dice: oren sin cesar. Somos llamados a estar continuamente en la presencia del Señor. Y esto es lo que oraba David. Una cosa es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Habitar en la presencia de Dios todos los días de mi vida. Y este último versículo dice: oren sin cesar, todo el tiempo. Y obviamente no es que tenemos que estar todo el tiempo postrados físicamente, con la puerta cerrada de nuestra habitación, orando en voz alta, porque es imposible. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, atender a nuestra familia, tenemos responsabilidades todos los días para atender. Pero eso no significa que no podamos estar orando en nuestra mente, ¿no? Que no podamos estar pensando en el Señor, recordando lo que leímos en su palabra, en nuestro devocional. Cumplir con nuestras responsabilidades de esta tierra no significa que esos son nuestros momentos seculares o no cristianos del día, y cuando vamos al culto o cuando apartamos un tiempo para orar o para leer la Biblia, es el momento cristiano del día. No es que cuando estoy estudiando este es el momento no cristiano de mi vida y voy a estudiar y ocuparme de las cosas de este mundo. Y bueno, después voy a separar un tiempo para orar y ahí sí voy a estar con el Señor. Todo lo que hacemos en nuestra vida es para el Señor.
Cada una de nuestras responsabilidades las podemos hacer habitando en la presencia del Señor, como decía David, porque si no, no sería posible esto que pide David, de habitar en su presencia todo el tiempo, porque tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, el Señor nos manda a hacer esas cosas. Así que en todo lo que hacemos podemos glorificar a Dios y podemos hacerlo para Él, y no solo las responsabilidades, también el tiempo de ocio, las vacaciones, estar con amigos, estar con la familia, todo lo que hacemos todos los días lo podemos hacer para el Señor y en Él, en su presencia. Y es parte de nuestra vida cristiana, por así decirlo, es parte de nuestra vida espiritual. Los invito a leer Colosenses capítulo 3, versículo 23. Si alguien puede leer ese versículo y otro que busque 1 Corintios 10, 31. ¿Alguien tiene Colosenses 3, 23? Amén. ¿Y 1 Corintios 10, 31? También. Amén, gracias. Así que todo lo que hagamos, un versículo dice, háganlo de corazón, como para el Señor. El otro dice, cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Así que nuestra vida es un todo en el Señor. Y todo lo que hacemos, ya sea venir al culto, ya sea leer la Biblia, ya sea apartar un momento en nuestra habitación para orar, o cualquier otra cosa, lo podemos hacer para la gloria de Dios y lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Y si el Señor nos manda a orar sin cesar, es porque podemos hacerlo. Y creo que cada uno tiene que descubrir la forma en que puede orar sin cesar. Me acordaba de Daniel. En Daniel capítulo 6, versículo 10, vamos a leerlo juntos. Este es un ejemplo de alguien que oraba sin cesar. Dice, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios, dándole gracias como acostumbraba hacerlo. Daniel separaba 3 momentos al día para arrodillarse y orar al Señor. Y pensaba que hay personas que tal vez no pueden hacer esto. Capaz hay mamás con nenes chiquitos que no tienen 3 momentos al día para encerrarse en su habitación sola, en silencio y orar. O capaz hay personas que trabajan muchas horas y no tienen 3 ocasiones al día para apartar este tiempo. Pero cada uno puede descubrir y buscar en el Señor de qué forma cumplir con este mandamiento de orar sin cesar. Decíamos que podemos orar en nuestra mente mientras estamos haciendo otras cosas. Y pensaba, algunas personas tienen trabajos muy manuales, muy prácticos, donde pueden estar orando en su mente porque no requiere tal vez mucha concentración. Hay otras personas que trabajan en cosas que requieren estar todo el tiempo concentrados o estar todo el tiempo relacionándose con personas. Tal vez es más difícil estar orando todo el tiempo, pero cada uno en el Señor puede encontrar la forma en que Él quiere que oremos sin cesar y que estemos en su presencia constantemente. Cada uno tiene su realidad, su vida cotidiana, y en esa realidad podemos encontrar nuestra forma de orar sin cesar. Muchas veces estamos orando o leyendo la Biblia y nos distraemos pensando en cualquier otra cosa, ¿no? En lo que tenemos que hacer, en lo que hicimos, en cualquier otra cosa que nos acordamos. Y qué lindo es cuando pasa al revés, ¿no? Que estamos trabajando, estamos estudiando y nos distraemos pensando en el Señor.
nos distraemos pensando en un versículo que nos acordamos o en algún hermano en la iglesia, en lo que está haciendo el Señor, que eso es también parte de habitar en la presencia del Señor, que mientras estamos haciendo otra cosa, estamos pensando, nos distraemos pensando en el Señor. Y encontraba un texto que dice John MacArthur, que dice así: me parece que orar en todo tiempo es vivir en un estado constantemente consciente de la presencia de Dios, donde todo lo que vemos y experimentamos se convierte en una especie de oración que se vive con una conciencia profunda y una entrega a nuestro Padre Celestial. Es algo que comparto con mi mejor amigo, algo que comunico instantáneamente a Dios. Dice, orar en todo tiempo es vivir en un estado constantemente consciente de la presencia de Dios. Y dice, donde todo lo que vemos, donde todo lo que nos pasa, lo convertimos en una oración, se lo contamos inmediatamente al Señor. Todo lo que nos pasa es una oportunidad para compartirla con el Señor. Y me acordaba también del versículo que está en Filipenses 4:6, que dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y apenas surge una preocupación en nuestra mente, lo primero que hacemos es empezar a pensar, a ver cómo lo vamos a solucionar, a ver qué podemos hacer, o a quejarnos, o a entristecernos. Y apenas surge una preocupación, ¿qué dice la Biblia? Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Entonces, apenas surge una situación que nos puede llegar a preocupar, podemos entregársela en este momento al Señor. Obviamente hay cosas que requieren que clamemos y que estemos en oración y ruego especialmente por esas cosas, pero no significa que mientras tanto, en el momento en que nos pasó, nos enteramos, nos contaron, no podemos ya empezar a entregársela al Señor, en vez de empezar a pensar cómo lo vamos a arreglar. A veces, a medida que pensamos y pensamos, esos pensamientos se van agrandando y agravando, y empezamos a ser cautivos, ¿no?, de esos pensamientos, nos empiezan a preocupar, a entristecer todas estas preocupaciones. Y 2 Corintios 10:5 dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestros pensamientos no nos tienen que tener cautivos a nosotros, sino que nosotros tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y una forma de hacer esto es transformando estos pensamientos en oración. Enseguida que tenemos un pensamiento que nos da ansiedad, que nos da preocupación, que nos aflige, podemos transformarlo en una oración y entregárselo al Señor. Los invito a leer el Salmo 91, versículo 1. ¿Alguien lo tiene para leer? ¿Y el 2? Amén. Dice, el que habita, el que vive al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice, el que habita, ¿no? Una cosa es habitar en un lugar y otra cosa es ir de vez en cuando. Pensaba que es muy distinto si cuando viene la tormenta ya estamos en el refugio, si ya estamos bajo la sombra del Omnipotente o si tenemos que ir corriendo. Porque mientras vamos corriendo nos vamos a mojar, ¿no? Entonces, qué importante es poder ya estar en el refugio, aunque no haya tormenta en ese momento. Pero si ya estamos en el refugio, cuando viene la tormenta,
no nos vamos a mojar. Y vamos a leer también el Salmo 1, versículos 1 al 3. Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Y Jeremías 17, versículo 8, habla también de este árbol, sobre los que confían en Jehová. Dice que este árbol extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que le llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. Y meditando en esto de habitar en la presencia del Señor, de estar, de permanecer, me acordaba de este árbol que está plantado junto al río. Y dice que estos árboles se nutren de la humedad que provee el río a través de sus raíces, a través del suelo que está húmedo por el río. Y dice algo que leí, sus necesidades de agua se cubren fundamentalmente por la humedad del suelo y no necesariamente por la lluvia. En climas secos se pueden seguir sosteniendo porque no dependen del clima, sino del agua del río. Así que a pesar de que pueda haber sequía o que haga mucho calor, estos árboles se nutren por sus raíces del río, que siempre está fluyendo. Así que si el clima es seco, no se seca el árbol, siempre tiene agua. Y dice el Salmo 1 que estas son las personas que meditan en la palabra del Señor de día y de noche, que piensan en la palabra, que reflexionan sobre ella, que le preguntan al Señor. Y esto también es parte de orar sin cesar. Uno cuando medita en la palabra le pregunta al Señor, ¿no? Señor, ¿qué querés decirme con esto? ¿Qué es lo que querés hablarme a través de esta historia, de este versículo? Y estas personas son como esos árboles, plantados junto a un río, que fluye constantemente, porque ese río es el que viene del Señor. Ese río es el río de agua viva que viene del trono de Dios y nunca deja de fluir, nunca deja de tener agua. Si estamos plantados junto al río, siempre vamos a tener agua. Si permanecemos ahí, no tendremos temor de los distintos climas que puede haber, de las sequías, del calor, aún de las tormentas. Siempre nuestras hojas estarán verdes y no dejaremos de dar fruto. No dejaremos de crecer y de madurar, aunque las circunstancias sean adversas. Y hace un par de domingos, Daniela nos hablaba sobre la vara de Aarón en Números 17, que estando en la presencia del Señor, en el tabernáculo, floreció, reverdeció. Estando en la presencia del Señor, esa vara que estaba seca empezó a estar verde y empezó a dar fruto, empezó a dar flores. Y no importa cuál sea la circunstancia, siempre vamos a estar creciendo y madurando si habitamos en la presencia del Señor. El Señor entonces nos llama a vivir y a permanecer en su presencia, a que no sea solo en los momentos de culto o en los momentos apartados del día en los que oremos, que podamos aprender a orar sin cesar, que podamos preguntarle y pedirle al Señor que nos enseñe a orar sin cesar, porque es muy difícil, nos distraemos mucho, pero Él nos quiere enseñar. Y en todas las áreas de nuestra vida, que podamos vivir, como leíamos, en ese estado constantemente consciente de la presencia de Dios. A veces nos pasan cosas en las que necesitamos la guía del Señor ya, ¿no? En ese momento necesitamos la guía del Señor para tomar una decisión, para dar una respuesta, y no hay tiempo para ir corriendo a orar a la habitación.
Y si estamos desconectados, si estamos lejos del Señor, si no estamos plantados junto al río, es difícil para nosotros escuchar su voz. El Señor tal vez nos está hablando, pero nosotros tal vez no reconozcamos su voz o haya muchas voces en nuestra cabeza y es difícil para nosotros escuchar su voz, discernir su voz. Entonces, que podamos estar siempre atentos para escuchar su voz. Ese orar sin cesar no se trata solo de hablar nosotros con el Señor, de hablarle nosotros, sino que Él también nos quiere hablar. Él nos puede hablar en cualquier momento, cuando Él quiera. Y ya voy terminando. Creo que hablé muy rápido, como Fiore el otro día. Leía un devocional de Chris Shaw que dice: a veces esperamos que Dios, si quiere decirnos algo, lo haga en el momento de nuestro devocional, en el culto. El resto del tiempo no solo estamos desconectados del Señor, sino también muchas veces descartamos que pueda ocurrir algo relacionado con nuestra vida espiritual. Dios no está limitado a mis horarios ni a mis estructuras. Nosotros no definimos la forma y el momento en que Él va a intervenir en mi vida. Y oraba, dice: dame ojos para verte, Señor. Aún en medio de las actividades del quehacer cotidiano, no quiero quedarme dormido mientras transcurre la vida a mi alrededor. El Señor puede hablarnos cuando Él quiera, no está limitado a cuando nosotros tenemos nuestro devocional o cuando vamos al culto. El Señor quiere hablarnos en cualquier momento. Y me acordaba de los pastores cuando nació Jesús, cuando los ángeles fueron a anunciarles que había nacido el Salvador. Dice la Biblia en Lucas 2, versículos 8 al 18, está la historia, que los pastores estaban apacentando las ovejas, las estaban cuidando, estaban cumpliendo con su responsabilidad, con su trabajo. Y cuando estaban haciendo eso, mientras estaban apacentando las ovejas, recibieron la revelación de que había nacido el Salvador, de que había nacido Jesús. Y nosotros tenemos que creer que también a nosotros en nuestra vida cotidiana, seguro a muchos ya les pasó, en nuestra vida cotidiana, mientras trabajamos, mientras estudiamos, el Señor está ahí con nosotros y quiere hablarnos. Y tal vez no nos hable mientras estamos orando y le pedimos que nos hable. Capaz nos quiere hablar en otro momento. Entonces, que podamos estar atentos constantemente a su voz y que el Señor nos enseñe a orar sin cesar, como Él quiera que lo hagamos, que podamos aprender a habitar en su presencia y a estar plantados junto a ese río y a poder madurar, crecer y siempre dar fruto, sea cual sea la situación que estemos pasando. Y esto es posible si habitamos en la presencia del Señor, como oraba David, habitar en su templo para contemplarlo, para conocerlo. Y esto es posible porque el Señor está con nosotros y el Señor nos da el poder para poder morir a nuestra carne, para poder llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Él. Amén. El Señor los bendiga.